Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo, este último día de abril de 2024 desde Miami para todo el mundo. Tengo una encuesta, la más calientita. Trump está arriba, casi todas las encuestas confiables está arriba. ¿La vemos? Trump tiene 41,9, o sea 42, Biden tiene 40,7. Es una encuesta a escala nacional. Hoy Trump fue una vez más pobre al juicio penal contra él en las Cortes de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Está obligado a ir, no tiene más remedio. Y no puede hablar, está obligado a estar en silencio. Y pasó 8 horas largas ahí. Se queja de que la sala, el tribunal, que está en un piso 15, está helada y entonces pasa mucho frío. Antes de entrar dijo que todos los grandes juristas consideran que este juicio contra él es una desgracia y que realmente no hay un caso sólido contra él. Again, this is a case that should never have been brought. Every single major legal scholar, Jonathan Turley, Greg Jarrett, Andy McCarthy, Dershowitz, every single scholar, Mark Levin, the great Mark Levin, had a whole show on it last night, said that this is a disgraceful case. It's a disgrace to the New York state and city court system, and all of the cases are. Trump reveló, al parecer, sin sufrir demasiado, que su némesis, su bestia negra, el fiscal Smith, se cortó la mano abriendo una lata de galletas. ¿Será eso verdad? You probably saw last night that Jack Smith got caught with his hand in the cookie jar. It was released late last night, and it's a big story. The documents case is a hoax created by them for election interference purposes. And so that one looks like it's going asunder. A brilliant judge saw some facts, and I haven't read what was revealed yet. It just came out. But the document hoax is indeed a hoax. The whole thing is a hoax. All of them are hoaxes, including the civil cases. Por supuesto era una metáfora, ¿no? No es que el juez pilló al fiscal Smith metiendo la mano en la lata de galletas o cortándose la mano en la lata de galletas. Era una metáfora, pero parecía gracioso que Trump lo dijera como si hubiera sido un hecho real. A ver, yo no creo que Trump debería ir a la cárcel por este juicio, francamente. ¿Es culpable? Bueno, sí, supongo que se acostó con las 2 señoras, supongo que les dio dinero para que ellas no contaran los amoríos a la prensa, y supongo que se olvidó de declarar esos pagos como gastos de campaña. Este fue su error, no reportar esos pagos a las 2 señoras porno como gastos de campaña. Pero de ahí a meterlo en un calabozo por una infracción formal en los papeles de sus negocios, me parece que sería una barbaridad, ¿no? Trump dijo que estos juicios ocurren simplemente porque lo odian y porque está arriba en las encuestas. They're controlled by the White House. They're controlled by Democrat judges and prosecutors that were put there specifically. They hate Trump. And the people are getting it. That's why we just came out. A new Emerson poll just was released about 2 minutes ago. And I'm leading by a lot in every swing state and leading in the general election. And you saw the CNN poll. I'm sure they aren't too happy with it, but the CNN poll was fantastic. Luego volvió a atacar al juez de origen colombiano Merchan. Es un error que ataque a Juan Manuel Merchan. Cada vez que lo ataca al juez yo digo, ups, está jugando con fuego, porque si el jurado condena de forma unánime a Trump, lo encuentra culpable, el juez tiene que decidir si lo manda o no lo manda a la cárcel. Puede darle probation, libertad condicional, y Trump se va a su domicilio y no pasa una sola noche en la cárcel. Pero si el juez y Trump tienen ya mala sangre, y Trump lo machaca muy a menudo, entonces quizá el juez va a decir, lo mando a la cárcel 4 meses, lo mando a la cárcel 6 meses, ¿no? Porque al final el juez es humano también, ¿verdad? Trump atacó al juez. So we're here. This is a hoax. This is a judge who's conflicted, badly conflicted. I've never seen a judge so conflicted. And giving us virtually no rulings. I hear I'm not even allowed to say advice of counsel. This is a new one to me.
advice of counsel. When you have a lawyer and the lawyer does something or advises you on something, you say advice of counsel. He said you're not allowed to say that. And so you'll all figure it out. But I think the public has figured it out because the poll numbers are the highest they've ever been. And I appreciate you've treated me, actually, I thought quite fairly, at least the people here, which is a lot of people. And I appreciate that. Trump criticó, con toda razón, en mi opinión, a las protestas acaloradas y hasta violentas de los estudiantes universitarios en las principales universidades privadas de este país, a favor de Palestina y en contra de Israel. Y Trump dijo que a menudo esas protestas están inspiradas por sentimientos o pasiones antisemitas. The Biden protests that are going on are horrible. It's all caused by him because he doesn't know how to speak. He can't put two sentences together. He's got to get out and make a statement because the colleges are being overrun in this country. The anti-Semitism, all of the problems going on, they're being overrun. I've never seen anything like it. He said he ran because of Charlottesville. Well, if the people that know Charlottesville, when you extend the statement, it's a big hoax what they say was said, and they understand that. Efectivamente, anoche, y lo veremos más adelante, los estudiantes de Columbia, una icónica universidad de Nueva York, entraron rompiendo ventanas, rompiendo puertas a un edificio de la universidad, una barbaridad, ¿no? Y luego son estudiantes que dicen abogar por la paz, pero actúan de forma violenta. Trump dijo que el país está en armas. And Charlottesville is peanuts compared to what you're looking at now. This whole country is up in arms, breaking into colleges, knocking the hell out of Columbia University. I mean, they took over. I know the building very well. They took over a building. That is a big deal. And I wonder if what's going to happen to them will be anything comparable to what happened to J6. Because they're doing a lot of destruction, a lot of damages, a lot of people getting hurt very badly. I wonder if that's going to be the same kind of treatment they gave J6. No me parece que de momento es comparable el asalto a la Universidad de Columbia con el asalto al Congreso, ¿no? En enero de 2021. Trump dijo que está dispuesto a debatir con Biden cuando él quiera, donde él quiera, porque el país va camino al infierno. I'm still waiting for him to debate. He said on the very lowly rated Howard Stern show, he said very strongly, I want to debate. Well, we haven't seen it. But we would love to debate any time, and I think it's a good time to have a debate, even though it's early. But 6 months is pretty close. November 5th is going to go down as the most important day in the history of our country, because we're going to turn our country around. Our country is going to hell. It's going to hell. It's very sad to see. Yo discrepo, claro, ¿no? Yo no creo que el país está a las puertas del infierno. Tampoco creo que las elecciones presidenciales de noviembre sean el día más importante en la historia de este país. Ni una cosa ni la otra, pero los políticos siempre exageran, ¿no? Y sobre todo exageran para inflar sus egos, ¿no? Y para allanar el camino a sus ambiciones. Trump parecía disgustado con la idea de que se iba a congelar en el tribunal durante 8 horas largas. Se queja constantemente de que está muy frío, pero nadie le hace caso. But November 5th is going to be the most important day in the history of our country. So I'm going to go into this trial. I'm going to sit in a freezing cold ice box for 8 hours, 9 hours or so. They took me off the campaign trail. But the good news is my poll numbers are the highest they've ever been, so at least we're getting the word out. And everybody knows this trial is a scam. It's a scam. The judge should be recused, and he should recuse himself today. It's the most recusable judge I've been. It's called recusal abuse. And he should recuse himself today. And maybe he will. Maybe he will. Maybe he'll do the right thing. Pues no, el juez Merchan no se va a recusar, no se va a inhibir, no va a reconocer que él no está en aptitudes de presidir el caso. Va a continuar. Y yo creo que Trump es culpable, insisto, pero no por eso debería ir a la cárcel en este juicio. No veo el daño que hizo. Digamos, el castigo tiene que ser proporcional al daño, ¿no? ¿A quién le hizo daño Trump en esto? ¿A las señoras que se acostaron con él? Ellas se acostaron gustosamente con Trump, ¿no?
no la forzó, no la violentó, no la violó, ¿no es cierto? Se acostaron ellas con Trump porque querían acostarse. Luego les dio dinero, lo recibieron gustosamente, ellas querían el dinero para no salir a hablar a la prensa. Nadie la violentó ni la forzó a nada. Entonces, ¿a quién le hizo daño? Según la justicia, que es tan puntillosa, ¿no?, nos hizo daño a nosotros, a los electores. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que haber sabido, dice la justicia, antes de las elecciones que ganó Trump sobre Hillary Clinton, que Trump se había acostado con esas dos señoras. ¿Por qué? Porque la justicia considera que esa información era relevante para conocer el carácter moral de Trump. ¿Ah? Entonces, que Trump, al no declarar esos pagos a las señoras, a sus amantes de la industria porno, nos había ocultado a nosotros, los ciudadanos, los votantes, ese pedazo de información relevante sobre su carácter moral. Yo la verdad no siento que Trump me hizo daño, por no enterarme antes de la elección que le ganó a Hillary, que se había acostado con Stephanie Clifford y con Karen McDougal, ¿no? La verdad que yo no creo que Trump me hizo daño ninguno. Yo ya lo tenía como un womanizer, como un mujeriego. De haber sabido eso, que después se supo cuando ya Trump era presidente, no habría variado en absoluto mi percepción ni mi opinión sobre él. Por tanto, el daño que hizo Trump, la verdad que es bastante discutible, ¿no? Y como lo es, el castigo no debería ser demasiado severo. Entonces, por ese supuesto daño que nos hizo a los ciudadanos, que no nos enteramos de sus dos amoríos con las señoras porno, lo van a meter en la cárcel. Me parece que sería demasiado. Trump le pide al juez que termine el caso de una buena vez y el juez no lo va a terminar. Lo va a terminar en 6 semanas, una vez que el jurado de 12 miembros seleccionados al azar emita el veredicto, que tiene que ser unánime de condena contra Trump. Si no lo es, si uno de 12 absuelve a Trump, Trump se salva de ir a la cárcel. But really, more importantly than the recusal, he should terminate the case today. The judge should terminate the case because they have no case. As Jonathan Turley said, as all of them said, every single one of them, Dershowitz, McCarthy, everyone, Greg Jarrett, Mark Levin, they all said this case should be ended immediately. This case is over. It should be ended immediately. Horas después, 8 horas después, más de 8 horas después, salió Trump. Cansado, por supuesto, exhausto, aburrido, harto de todos estos jaleos judiciales, se siente maltratado, nunca tuvo tan poco poder sobre su propia agenda, sobre su tiempo libre, y criticó de nuevo al juez Merchan. Dijo que no era justo ni era constitucional que el juez le pidiera guardar silencio, pero el juez solamente le pide guardar silencio respecto de él mismo y del jurado. Después, sobre todo lo demás, Trump puede hablar, ¿no? Okay, thank you very much. This gag order is not only unique, it's totally unconstitutional. I'm the Republican candidate for President of the United States. I received this honor in record time. Nobody's ever gone faster. It's never happened. Nobody's ever got the numbers that we got. And I'm sitting in a courthouse all day long listening to this stuff. And everybody knows, as far as everybody is concerned, if you read the great legal scholars and experts, everybody said this is a trial that is nonsense. It should have never been brought. That's showing loud and clear. El problema es que Trump no dice la verdad en este juicio, no la va a decir cuando se siente en el banquillo. Por ejemplo, dice que él no conoce a las dos señoras, que nunca se acostó con ellas, que ellas inventaron todo. Eso puede jugar en contra de él, ¿no? Digo porque los 12 jurados van a decir, nos estás tomando el pelo, nos estás mintiendo descaradamente. Claro que te acostaste con ella, ¿no? Luego Trump va a decir que él no les dio la instrucción ni a Pecker ni a Cohen de pagarles a las señoras, que no sabía nada, que Cohen y Pecker actuaron de su propia iniciativa y con su propio dinero. ¿El jurado le va a creer eso a Trump? Tampoco, ¿no? Yo creo que sería mejor que Trump dijera, sí, la verdad me acosté con ellas, pero eso fue 10 años antes de mi campaña presidencial, luego ellas dijeron que querían hablar, les mandamos un dinerito para que estuvieran en silencio y 1000 disculpas, me olvidé de declarar eso como gasto de campaña. Ya. ¿No?
Entonces, sí, está reconociendo que cometió un error, un descuido, un desliz contable, financiero, y yo creo que en ese caso el jurado y el juez le tendrían un poco menos de antipatía. Pero si Trump insiste, yo no las conozco a esa señora, se han inventado todo, y yo no supe nada de los pagos, ellos lo hicieron con su plata, que ellos vayan a la cárcel y yo no... Parece que eso puede dañar su credibilidad. Dice que el juez está sospechosamente apurado. ¿Qué es estar apurado? Bueno, el juez ha dicho 6 semanas como más, ¿no? O sea que esto debería terminar a principios de junio. You have a judge who's totally conflicted, totally, absolutely conflicted, that he's rushing this case through. I'll tell you what, somebody just told me they've never sat for such a long period of time in a courthouse before. It's ridiculous. I'm supposed to be in Georgia, I'm supposed to be in New Hampshire, I'm supposed to be in Ohio and lots of other places. And they have me sitting here for a Biden trial. It's a Biden trial. And I never saw so many prosecutors. They're all sitting in the room over nothing, over absolutely nothing. There's no crime. There's no anything here. And that's what these legal scholars say. Entonces, ¿hoy qué pasó? Bueno, hoy testificó el abogado Keith Davidson de una de las 2 señoras de la industria porno que dicen que se acostaron con Trump, Karen McDougal, conejita de Playboy. Pero Trump no obedece la orden mordaza o la orden de silencio del juez Merchan, entonces el juez le clavó una multa de $9,000, que por supuesto para Trump eso es, en fin, maní, ¿verdad? O maníes, ¿no? Tiene que pagar la multa el viernes. El problema es que si Trump sigue cometiendo estas infracciones éticas y desobedeciendo al juez, está provocando que el juez le tenga cada vez más antipatía. E insisto, si el jurado unánimemente condena a Trump, el juez es quien decide si va a la cárcel y cuánto tiempo o si no va. Donald Trump has been fined $9,000 and held in contempt in his hush money trial in New York City. The fine relates to a series of violations that Judge Juan Merchan identified in connection with an earlier gag order that prohibited the former president from making disparaging and attacking comments about witnesses and other people closely connected to the case. Among the statements that were flagged first by prosecutors and then by the judge is a repost that Trump had made of a Fox News host comment suggesting that liberal partisans were lying about their views to get on the jury. There's, of course, no evidence of that. Trump tiene que cuidarse, porque si él sigue hablando mal del juez y del jurado, el juez podría tomar la decisión extrema de, durante el juicio, encarcelar a Trump. But a real question that confronts Judge Merchan going forward is what he will do in the event of additional violations. It's worth noting that the judge indicated that he respected that Trump had First Amendment rights, and he respected that Trump was running for president and needed to be able to speak freely on the campaign trail. However, he made clear that in the event of future violations, he was willing to consider a possible incarceration, which would really take the punishment to a whole new level. Anoche algunos estudiantes, no todos, ¿no?, de la Universidad de Columbia en Nueva York asaltaron uno de sus edificios, entraron a la fuerza rompiendo puertas y ventanas, ¿no? Estos estudiantes, algunos, no todos, se niegan a condenar la carnicería de Hamás en octubre del año pasado, matando a más de 1.200 civiles inocentes de Israel. Se niegan. Luego, se niegan a condenar que Hamás no haya liberado los rehenes. No exigen a Hamás que libere los rehenes. Luego cantan del río al mar, que es un cántico de los terroristas palestinos, que equivale a decir del río al mar, toda esa tierra que ahora ocupa Israel debe ser de Palestina. Y finalmente muchos de ellos afirman que los judíos merecen ser exterminados, que los judíos no merecen vivir. ¿Qué les parece a estos muchachos, no? La protesta pro-palestina en la Universidad de Columbia escala. Anoche ocuparon uno de los edificios, como hicieron sus antecesores, contra la guerra de Vietnam y el apartheid de Sudáfrica. Horas antes, la universidad se negaba a dejar de invertir en empresas con intereses en Israel. Ofreció más transparencia y ayuda para Gaza y fijó un ultimátum para desmantelar el campamento. Una barrera humana de alumnos y algunos profesores salieron a protegerlo.
No es más que un soborno, tendrán que sacarnos a la fuerza, clamaban. Son apologistas de la violencia, estos estudiantes pro-palestinos y antisemitas, ¿no? Y además de la violencia de los terroristas palestinos de Hamás que no condenan el genocidio de Hamás en octubre del año pasado, no condenan que Hamás se llevara centenares de rehenes, no condenan que no los hayan liberado a todos, no condenan nada. Y además gritan, from the river to the sea, del río Jordán al mar Mediterráneo, todo eso tiene que ser Palestina. Es decir, que quieren que Israel desaparezca. Están locos, ¿no? La facultad está politizada, denuncia esta profesora. Otros, como John, esperan celebrar su graduación en esta misma explanada dentro de 2 semanas. Creo en la libertad de expresión, pero no cuando perturba la universidad, subraya. Asegura que algunos de sus amigos judíos se sienten inseguros. El movimiento estudiantil se expande a toda velocidad de costa a costa. Los arrestos también. Si les aprietan demasiado las tuercas estará mal visto. Si les dejan rienda suelta tendrán problemas con muchos donantes, políticos, exalumnos, analiza Angus Johnson, historiador del activismo estudiantil. Yo no entiendo a estos muchachos, la verdad que no los entiendo. Los estudiantes deberían ir a la universidad a estudiar, ¿no? A estudiar, a escuchar a los que saben, que son los maestros, ¿no? A leer, a aprender, a pensar, a discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y a opinar dentro de un contexto, no fuera del contexto, ¿verdad? Entonces, cuando cantan, por ejemplo, From the River to the Sea, no saben ni lo que están cantando. Pero lo que están cantando es que hay que desocupar a Israel del espacio geográfico que ahora ocupa y al que tiene derecho desde que Israel se fundó como nación. Entonces es una barbaridad. Es darle la razón al terrorismo de Hamás. Es una barbaridad. Y esos cánticos incitan a la violencia y sobre todo dan legitimidad al odio contra el pueblo judío. Es triste, es penoso, porque además los padres de estos muchachos pagan fortunas para que ellos vayan a estas universidades de élite, ¿no? Yo he sido uno de esos padres. Fortunas, 70.000, 75.000 dólares al año, solo en gastos académicos. ¿Ah? Estoy hablando de Harvard, de Yale, de Columbia, de NYU, y de otras, ¿no? UT en Austin, Stanford en California, la Universidad de Berkeley, etcétera, Chicago, las principales, las mejores, las más caras. Uno diría, si estos muchachos han entrado, son inteligentes, ¿no? Pero están completamente cegados por el odio contra el pueblo judío y contra el Estado de Israel, y no advierten que lo que está haciendo Israel es defenderse, tratando de eliminar a una banda terrorista, ¿no? Y estos muchachos que supuestamente son pacifistas, que supuestamente abogan por la paz, ¿no? Porque piden cese al fuego, que Israel se retire de Gaza, ellos no tienen una conducta pacífica, no tienen derecho alguno a asaltar, como han asaltado desde anoche, a un edificio de la Universidad de Columbia. No tienen derecho a eso, se comportan como unos matones, como unos gamberros. You never know. Entonces salen los... Esto es increíble, ¿no? Y por eso han tenido que renunciar 2 o 3 rectoras de universidades, ¿no? Nada menos que la de Harvard y la de Pensilvania, entre otras, ¿no? Y la de MIT. Salen a defender a estos estudiantes y dicen, bueno, es que es su libertad de expresión. En serio.
Libertad de expresión es romper la ventana de un edificio, eso es libertad de expresión. Libertad de expresión es decir que los judíos se tienen que morir todos, que no tienen derecho a vivir, eso es libertad de expresión. Libertad de expresión es negarse a condenar el genocidio que perpetró Hamás en octubre del año pasado en los kibutz en Israel. Eso no es libertad de expresión. Esas son declaraciones de odio profundo al pueblo judío. Es una vergüenza. Regresamos enseguida con más audios del escándalo que ha difundido hoy la dictadura venezolana. Por un lado Julio Borges, Carlos Ocariz y por otro lado Samark López hablando en nombre de Tarek El Aizami. Samark y Tarek ahora están presos, ¿no? Maduro acusa a Tarek de haber querido complotar y darle un golpe para quedarse con todo el poder. Y ya venimos.